Dios nos ha exhortado, amén, ¿verdad? Según el entendimiento de cada uno, ¿verdad? Pero sabiendo escudriñar, ¿verdad? Pues Dios usa, dice la Biblia, que si ustedes no hablan, aún las piedras van a hablar. Amén. Y a veces, ¿verdad? De que menos podamos pensar, va a venir la exhortación para nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a entrar en consejo de la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora, hermano, de un tema muy importante. El tema de hoy, hermano, que hoy quiero tratar con ustedes se llama que me falte todo menos tu presencia. Ese es el tema que hoy quiero compartirles. Que me falte todo menos tu presencia. Yo creo que eso es lo que menos a veces algunos pueden decir. Para algunos otros, ¿verdad? Batallan con esto, ¿verdad? Con que les falte la presencia de Dios. Pero hoy quiero hablar de eso, hermano, mirarlo como una grande necesidad de nuestras vidas. Que nosotros miremos, hermano, que podemos carecer de algunas cosas. Y digo carecer de algunas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces Dios permite que carezcamos de algunas cosas, llámese dinero, salud, cualquier cosa, pero con un propósito. Entonces las carencias, hermano, no siempre son maldiciones. Las carencias en un cristiano no son, ¿verdad?, castigos de Dios. Muchas veces las carencias tienen un propósito de parte de Dios, ya sea carencia económica, ¿verdad?, o carencia en salud o de cualquier otra cosa. La Biblia dice que Dios sacó a Israel a pasear 40 años en el desierto para probar qué había en su corazón. Solamente para eso lo sacó 40 años al desierto para ver qué había en su corazón. Pero ¿sabe qué una cosa? A ellos nunca les faltó nada. Aunque renegaban, ¿verdad?, por la comida. ¿Se acuerdan de una ocasión que dijeron: Señor, ¿verdad?, ¿para qué nos trajiste aquí? Le dijeron a Moisés: ¿para qué hemos venido aquí? Mira, nosotros queremos comer, ¿verdad?, pepinos, ajo. Y se acuerdan la que le empezó a decir, ¿verdad? Nos acordamos, ¿verdad?, de que comíamos allá en Egipto. Pero, hermano, Dios les dio mejor comida que el ajo y que el pepino y que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque les dio maná del cielo. La única comida, hermano, que ellos comieron del cielo solamente fueron ellos. Nosotros no hemos comido maná, ni vamos a comer maná. Pero esto era para demostrarles, hermano, que les podía faltar cualquier otra cosa. Pero fíjense una cosa, nunca les faltó la presencia de Dios. Y vamos a hablar de eso, hermano. Que nunca nos falte su presencia. Que nos falte todo. Amén, que nos falte todo. Yo sé que estamos en este mundo y lo que menos queremos es tener, ¿verdad?, necesidad. Pero hoy vamos a hablar de ese tema, hermanos. Amén. Es, hermano, una intención bonita de Dios. Poder vivir, hermano, honrando a Dios. En la presencia de Dios. La hermosura de estar en la presencia de Dios, hermano, es cuando el Espíritu Santo te acompaña todos los días. Mire, yo quiero regresarme al tema porque quiero que agarre bien el hilito de esta conversación. Nosotros anteriormente nos dictaba la conciencia. Bueno, algunos de nosotros sí nos enseñaron que la conciencia nos dictaba. Pero ahora que somos cristianos, la presencia de Dios es la que nos guía y nos dice cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. La conciencia que ya la tenemos dentro del formamiento que Dios nos dio a los hombres, conciencia del que viene del inconsciente, de saber hacer lo bueno y hacer lo malo dentro de nuestra naturaleza humana. Eso es bueno, porque Dios lo puso ahí. Pero hay algo mejor, que es la presencia de Dios, quien te guía. La presencia de Dios, quien te guía, que te lleva y que te conduce a hacer lo bueno, a buscar lo bueno. Porque mire, sin la presencia de Dios, nosotros nos gusta. Mire, una persona que no tiene la presencia de Dios en su vida, ¿verdad?, esa persona se deja guiar por sus necesidades, por lo que él quiere buscar, él o ella. Por eso usted puede mirar, hermanos, afanados en un trabajo,
¿verdad? Afanados en una tarea o en un quehacer, porque realmente ellos no están buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Sino que están buscando tener las cosas que ellos necesitan y quieren. Cuando una persona tiene la presencia de Dios, la misma presencia de Dios, nos dice, hermano, qué debemos de hacer, qué debemos aún de comer, cómo debemos de vestir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de accionar. O sea, la presencia de Dios es importante en la vida del cristiano, porque la presencia de Dios, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esto, hermano, sabiendo que la presencia de Dios nos ayuda a honrar, a vivir en la presencia de Dios. Hermano, qué bonito es vivir en la presencia de Dios. Mire, yo me acuerdo haber leído unas partes de los profetas, donde decían los profetas, en cuya presencia de Dios estoy. ¿Se acuerdan de esas palabras proféticas donde se paraba el profeta y declaraba y decía, en cuya presencia, así vive Jehová, ¿verdad? Y vive el Señor, en cuya presencia estoy. Cuando un hombre está en la presencia de Dios, vive en la presencia de Dios, el que habla, dice la Biblia, no es el hombre, ¿verdad? Sino el poder de Dios que opera en nosotros, dice la Biblia. Cuando estés frente a concilios, no te preocupes por lo que vas a hablar, no te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo les habrá de decir lo que tengan que decir. Entonces es importante, hermano, que nosotros como cristianos nos metamos en la presencia de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 7 al 11, aparece algo, hermano, donde el rey David, hermano, implora por la presencia de Dios. Primeramente, David, hermano, reconoce que él es un hombre pecador. Reconoce que aunque él es el rey, ¿verdad? Él necesita de Dios. Qué interesante, hermano, mirar que el rey David, aún sabiendo que él era el rey y que tenía la última palabra como rey en la tierra, hermano, siempre buscaba estar bien con Dios. Aunque cometió errores, como los hombres que cometemos errores, pero mire cómo empieza a decirle a Dios en estas palabras. Él está hablando con Dios, en estas palabras, está dirigiendo estas palabras a Dios. Y el rey David le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué interesante, hermano, que un hombre piense, hermano, que nunca se aparte de nosotros la presencia de Dios. Que nunca se aparte, hermano. Ruéguele a Dios que nunca se aparte la presencia de Dios, porque la Biblia habla de un hombre, hermano, llamado Saúl, hermano, el cual dice la Biblia que un día, hermano, el Señor se apartó de él. E incluso dice la Biblia que estaba David, hermano, llorando por Saúl, porque miraba lo que estaba sufriendo Saúl, lo que estaba pasando Saúl. Y Saúl estaba pasando eso por su propia rebelión, porque él era un hombre rebelde ante Dios, que conocía a Dios, pero era rebelde. Eran ese tipo de hermanos que no les gusta que se le diga lo que tiene que decir, lo que se le tenga que decir. A él es ese tipo de hermanos que le gusta hacer lo que él quiere y como él quiere. No le gusta esperar, es impaciente. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que Saúl, hermano, sintió que Dios le dio la espalda y la presencia de Dios se alejó de él. Y entonces dice la Biblia que entonces se empezó a preocupar Saúl y empezó a buscar de qué manera Dios le hablaba, y Dios nunca quiso estaría presente en la vida de Saúl. Y David, hermano, dice la Biblia que se puso, hermano, acongojado, triste, y lloró por Saúl. Y entonces viene Dios y le dice a David, ¿por qué lloras por Saúl si yo ya lo deseché? Qué triste, hermano. Que a veces el hombre por su rebeldía
por su pecado, por su necedad, ¿verdad? Por su ambición o cualquier otra cosa, el Señor se aparte de su vida. Es triste mirar, hermano, a hombres y mujeres que por mucho tiempo le sirvieron a Dios, ¿verdad? Pero llegó el momento del descuido, llegó el momento, ¿verdad? Donde ellos o ellas prefirieron otra cosa. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de ellos. ¿Por qué el Espíritu de Dios se aparta, hermano? Porque en este cuerpo no puede haber dos espíritus. O está el Espíritu Santo o está el Espíritu engañador. Uno de los dos. Porque Dios no comparte la casa. Dios no comparte la habitación. Él dice la Biblia que para Él sea toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, hermano. Pero Dios no quiere compartir este templo, este lugar con ningún otro espíritu. Por eso, hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo, pues vas a tener un espíritu engañador. Y un espíritu engañador te va a llevar a la muerte. Es aquel espíritu que dice que todo le parece bien, pero su final es camino de muerte. La presencia de Dios, hermano, tenemos que buscarla todo el tiempo, como David decía: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, busca siempre, búscalo todos los días, búscalo en la tarde, búscalo en la noche. No nomás busques a Dios en el día del culto, búscalo todos los días, búscalo en la mañana. Yo a veces me ha tocado mirar, hermano, algunos amaneceres en mi vida que tengo, ¿verdad? A esta edad que tengo, no digo que soy viejo, pero a la edad que tengo, me ha tocado mirar muchos amanecer. Y qué bonito es buscar a Dios en el amanecer. Amén. Amén. David decía: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho menor que los ángeles, lo coronaste de favores y de gloria, todo lo pusiste a sus pies. Mire, hermano, busque a Dios, la presencia de Dios todos los días. Yo en ocasiones, hermano, me ha tocado ir solo. Yo aprovecho cuando voy solo manejando, aún en el trabajo aprovecho y me pongo a platicar con Dios, como si fuera como si Él estuviera aquí en el asiento del pasajero. Cualquier persona que llegue a mirar va a pensar: este hombre está loco, ¿verdad? Pero no estoy loco. Yo sé con quién voy platicando. ¿Verdad? A veces me ha tocado ir orando, porque a veces en algunas ocasiones, no les digo que de siempre y de todos los días, pero llega el momento, ¿verdad? Que yo estoy, de momento me llega un pensamiento, me llega el problema de alguna persona que me comentaron, o la necesidad de alguien, y de momento me acuerdo y de momento me pongo a orar, porque voy solo en la camioneta, y yo digo: Señor, ayuda a esta persona. Y a veces se parejan los carros a uno de conmigo, y ha de pensar que yo voy hablando en el Bluetooth de la troca por teléfono, probablemente. Pero con el que voy hablando por Bluetooth es con el Señor. Amén. Con Él voy hablando y le voy diciendo: Señor, ayuda a mi mamá, ayuda a mi hermano, ayuda a la hermana fulana, al hermano sultano. O a veces el asunto es conmigo, ¿verdad? Porque a veces salgo de alguna meeting y salgo un poquito descontento, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Digo: Señor, ¿por qué es así o esto o lo otro? Pero lo bueno que tenemos, hermano, la presencia de Dios. Hermano, que podemos platicar. Hermano, cuando uno platica con Dios, sabiendo que la presencia de Dios está con uno, le va bien. Le va bien, ¿sabe por qué? Porque tiene paz en su corazón. No está hablando al aire libre, como cuando usted hablaba solo en la casa. ¿Cuántos de ustedes llegaron a hablar solos en su casa cuando no conocían de Cristo? Platicaban solos, ¿verdad? Yo he conocido gente que platican solos y de momento luego le digo: hey, ¿con quién platicas? Acá estoy hablando sola, dice. O estoy hablando solo. Pero ahora que uno conoce a Cristo, aprovechando la presencia de Dios, qué bonito es platicar con Dios. ¿Verdad? Qué bonito es hablar con Dios, aprovechando la presencia de Dios. Hay un texto muy machacado, muy conocido, ¿verdad? Donde el siervo de Dios le dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. ¿Quién dijo esas palabras? Josué.
si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Y el Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés mi siervo, estaré contigo. La presencia de Dios ahí, hermano. ¿Cuánto es la gloria de Dios, hermano? Porque la presencia de Dios está en este lugar también, hermano. La presencia de Dios está en este lugar. Y si usted busca la presencia de Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a llenar de sabiduría, según sea lo que se necesite, hermano. Pero que le falte todo, hermano. Pero que nunca le falte la presencia de Dios. Porque muchos, hermanos, ¿verdad?, batallan para que les falten cosas y se olvidan de lo más importante, que es la presencia de Dios. Por eso yo quiero preguntarle esta pregunta a usted: ¿qué es el todo para ti? ¿Qué es el todo para ti? ¿Qué es más importante, Dios que el trabajo? ¿Es más importante buscar el trabajo que Dios? Todos necesitamos trabajo, pero cuando tú tienes la presencia de Dios, Dios abre puertas. Amén. Si se tienen que abrir. Amén. O Dios cierra las puertas si se tienen que cerrar. Porque dice la Biblia que donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Yo muchas veces le digo: Señor, ábreme las puertas. ¿Para qué? Para que esa puerta no se cierre, ¿verdad? Ya si se cierra por mi culpa, pues ya fue mi culpa. Ya no le echo la culpa a Dios. Porque a veces Dios les abre las puertas a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero ustedes mismos, ¿verdad? Yo también, nos las cerramos las puertas. Así es que, hermano, dice la Biblia que, ¿verdad?, Él abre puertas. El trabajo no es más importante que la presencia de Dios. Nunca la presencia de Dios es más importante. Por eso, hermano, si usted, ¿verdad?, si usted está libre, ¿verdad?, busque la presencia de Dios. Si está trabajando, busque a Dios ahí en el trabajo también, ¿verdad? A veces Dios nos habla en el trabajo, a través de un compañero de trabajo, a través de la vida de un compañero de trabajo, ¿verdad?, o a través de lo que está sucediendo en el trabajo. Pero, hermano, tu casa, ¿verdad?, tu casa no es más importante que la presencia de Dios. Había una mujer que aparece en la Biblia que parecía que para ella era lo más importante es que tuviera todo limpiecito. Y esa mujer se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Y Marta andaba afanada, hermano, y Jesús, la presencia de Dios físicamente estaba allí. Pero Marta andaba con el trapito, ¿verdad?, limpiando todo, ¿verdad?, acomodando todo, ¿verdad? Sin embargo, la hermana María, que era hermana de Marta, estaba atendiendo la presencia de Dios. Yo quiero que usted capte esto. María estaba atendiendo la presencia de Dios. No estaba ignorando la visita, hermano. Sin embargo, Marta, hermano, dice la Biblia que estaba afanada y preocupada, ¿verdad?, porque había mucho que hacer en la casa. Mire, en la casa nunca se acaba el que hacer. Yo lo miro porque mi esposa nunca acaba, ¿verdad? Algunos de ustedes ya acabaron el quehacer y dejaron algo empezado, ¿verdad? Nunca se acaba el quehacer, ¿verdad? Nunca. Aunque yo le ayude a planchar y a lavar, no se acaba. Aunque yo le ayude a aspirar, ¿verdad?, a sacudir, no acabamos. Pero Marta, hermano, pues sabiendo que Jesús estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, andaba preocupada. Y entonces, hermano, viene Marta y le dice, ¿verdad?, a manera de regaño a la visita: mire, qué confianzuda Marta. Señor, mira, ¿no ves? Hay mucho que hacer en la casa. Y mi hermana, mira, ahí está sentadota contigo. Dile que me ayude. Dile que no se afloja. Que se comida. Que eso no le da vergüenza. Que llegaste tú y mira la casa cómo está toda tirada. Sin embargo, Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto del quehacer? ¿Verdad? Mira, ella ha buscado la mejor oportunidad de estar aquí atendiéndome. Hermano, no hay mejor cosa que atender en un día, ¿verdad?, o en todos los días, que la presencia de Dios. La presencia de Dios es importante, hermano. Amén. Cuando Dios te llame a su presencia, deja de hacer lo que estés haciendo. Deja de hacerlo. Yo en algunas ocasiones lo he dejado de hacer, porque cuando Dios te llama, lo tienes que hacer.
Porque a veces Dios quiere hablar contigo en ese momento. No le digo que de siempre y de todos los días, pero en algunas ocasiones sí he dejado lo que estoy haciendo a un lado para atender la presencia de Dios. Había un hombre llamado Samuel. Y Samuel quería, ¿verdad?, servir a Dios como todos queremos servir a Dios. Pero él estaba al servicio de un siervo de Dios llamado Elí, el sacerdote Elí. Elí sabía atender la voz, sabía atender la presencia de Dios, pero Samuel no sabía. Samuel no conocía ni la voz de Dios, ni siquiera conocía bien al que le servía. Sin embargo, dice la Biblia que en una ocasión Samuel estaba dormido, era un niño, un jovencito, estaba dormido en su habitación, y entonces Dios quería hablar. La presencia de Dios viene a la vida de Samuel y le dice: Samuel. Y Samuel, hermano, pensando, ¿verdad?, en esa voz que oyeron sus oídos, se levanta y sale de la habitación, corre a la otra habitación y le pregunta al sacerdote Elí: ¿me llamó? Y él dijo: no, yo no te he llamado, regrésate a dormir, regrésate a tu habitación. Él se regresa a su habitación, usted lo ha leído el pasaje, pero déjeme se lo narro una vez más. Y él, hermano, estando otra vez ya en su recámara, vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel. Y entonces él se levanta otra vez preocupado y viene y le pregunta al sacerdote Elí: ¿me llamó usted? Y él dijo: no. Así fue por tercera vez. Y en la tercera vez el sacerdote, usted lo ha leído, viene y le dice: si vuelves a oír esa voz, dile: heme aquí. Dile: heme aquí, porque es Dios. Y usted se da cuenta, hermano, que entonces vuelve a oír la voz de Dios. Samuel, el jovencito que servía en el templo, y entonces Dios le deja saber todo lo que él tenía, el misterio y el ministerio que él tenía para su siervo Samuel. Aproveche, hermano, el tiempo. Sus hijos no son más importantes que la presencia de Dios. Sus hijos pueden esperar, pero Dios no puede esperar. Hay una cosa que yo aprendí, y esa frase se la aprendí yo a mi pastor. Todas las cosas pueden esperar, pero Dios no puede esperar. A Dios le gusta que lo atiendas, porque si no lo atiendes a la primera, lo vas a atender a la segunda, a la tercera o a la cuarta, pero lo vas a atender. Pero si hay algo que a él le gusta, es que lo atiendas a la primera. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener a Dios en primer lugar. Cuando usted tiene en primer lugar a Dios, hermano, usted escucha la voz de Dios. Usted, cuando tiene en primer lugar a Dios, sabe que es día de culto y viene el culto. Sabe que es día de oración, va a la oración. Sabe que es día de hacer cualquier actividad, atiende la actividad. Porque a Dios no lo puede hacer esperar. Mire, nosotros no hacemos esperar al patrón. El patrón te llama, es más, el patrón te puede llamar a la hora que él quiera, porque hay patrones así, ¿verdad? Que te llaman. Yo tengo un patrón, hermano, que todavía ni cantaba el gallo y ya me estaba hablando a mí. Así tuve un patrón, ¿verdad? Que era a las 4:30 de la mañana y Oscar, cuando me deja me quito la lagaña, decía entre mí, ¿verdad? Y me hablaba, hermano, y no lo hacíamos esperar. En una hora te miro, a tal hora te miro, y arrancaba uno para allá, porque al patrón no hay que hacerlo esperar, pero a Dios sí. A Dios que se espere, ¿verdad? Ahora tenemos que sujetarnos también a nuestros patrones, ¿verdad? Pero hay momentos donde usted no tenía por qué hacer esperar a Dios, y lo hacemos esperar. Ay, para la otra, ay, para la otra. Mire, a veces hay hermanos, ¿verdad?, que para atender un culto dicen: ay, para el jueves, ay, para el domingo, ¿verdad? Y hay otros que les digo: hermano, nos vamos en la iglesia, amén. Y ese amén es como: sí, voy a ir, como haciéndome un favor a mí. No, hermano, yo no ocupo el favor. Usted se preocupa de Dios. Voy a ir, me dice: ahí voy a estar, como si yo le estuviera pidiendo: por favor, venga, hermano, mire, es que si usted el culto no es igual. No, venga, ¿verdad? Porque Dios no lo puede esperar. Su carro no es más importante que la presencia de Dios.
Ni aún su esposa o su esposo es más importante que Dios. Me faltó poner aquí que el novio o la novia, pero tampoco es más importante. Todo puede esperar, Dios no puede esperar. Aún tú mismo no eres más importante que Dios. Porque usted cuando se bautizó dijo, le voy a servir a Dios todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y usted le entregó su vida a Cristo. Usted le entregó su vida al Señor. Y cuando usted hizo ese compromiso, usted le dio la importancia a Dios para usted, para que la presencia de Dios esté en su vida. Así es que, hermano, el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice lo que tenemos que hacer cuando la presencia de Dios está con nosotros. Le repito estas palabras que dijo el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches delante de ti. Y subrayo aquí: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Hermano, el hombre sin la presencia de Dios es como el tamo, es como una hoja que se lleva el viento, es como una nube sin agua. Aunque se oiga muy poético, pero eso es. No tiene peso, no tiene vida. Hermano, usted, hermana, tiene que buscar la presencia de Dios. Tiene que llenarse de la presencia de Dios. Dice la Biblia: buscar la llenura del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, usted va a aprender, hermano, a dejar todas las cosas pendientes. Pero a Dios no lo va a hacer esperar, porque conoce al Dios que le sirve. Conoce al Dios que le sirve, hermano, hermana. Por eso es importante que usted conozca a Dios. Esa es la preocupación de los pastores, que conozcan a su verdadero pastor, que conozcan al dueño de sus almas. Cuando usted, hermano, le sirve a Dios y conoce a Dios y anhela su presencia. Yo hermano, me ha tocado mirar experiencias de hermanos que anhelaban estar en el culto. Yo quería estar en el culto. Y así el culto allá en Guadalajara durara 4 horas, porque allá sí duraba 4 horas. Allá sí se aventaban las 4 horas, hermano. Y no se sentía el rato. ¿Por qué no se sentía el rato, hermano? Porque estábamos metidos en la presencia de Dios. ¿Verdad? Realmente eso es. Cada quien a su manera, pero metidos en la presencia de Dios. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios, hermano. Porque no estoy hablando de algo pasado. No estoy hablando de algo pasado. Es que cuando usted está en la presencia de Dios, cada quien hace lo que quiere, alaba a Dios como quiere. Esa es la libertad que tenemos en la iglesia pentecostal, hermano, que cada quien alaba al Señor a su manera. ¿Verdad? De momento alguien por allá grita aleluya, por acá le doy gloria a Dios. De momento alguien se levanta hablando en lenguas. Hermano, aunque para el mundo cosas de estas son locura, hermano, pero el apóstol Pablo decía: si esto es locura para el mundo, de esa locura yo quiero. Porque cuando usted conoce la presencia de Dios, hermano, usted se mete. Oh, hermano, yo cuando he ido a los estadios, porque me ha tocado ir a los estadios, pues ahora ya no, ahora de casado ya no fui, ¿verdad? No porque mi esposa no me dejaba ir, sino porque yo entendí que ya tenía que dejar algunas cosas. Pero cuando no era día de culto, cuando no era día de servicio, y había una actividad de estadio ahí en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, a mí me gustaba ir, hermano, al Estadio Jalisco, ¿verdad? A ver jugar a la América, aunque no diga gloria a Dios. Yo me gustaba ir, aunque jugara entre semana. Sí, hermano, yo iba a la América y le voy todavía, no le iba, le voy a la América. La Biblia dice que debemos ser como las águilas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así de que, hermanos, yo miraba a la afición con aquel tamborzote. ¿Los ha visto en la tele? Aquellas trompetas. Todos están en el fútbol. Unos están con la bandera, ¿verdad? Otros están con la...
la matraca. Todos están en el fútbol. Y cuando yo llegaba a la iglesia, hermano, no quiero presumir de más ni nada, pero yo me acuerdo que en la iglesia todos estaban en la iglesia. Todos estaban en el culto, unos gritando, otros cantando, otros tocando, hermano, pero todos en el culto. Ahí no había que estar como espectador. No, más guachando ahí, mirando. Looking, ver qué pasa y cómo se mira. No, ahí, hermano, ¿verdad? Usted está en la alabanza, usted está metido en la alabanza. Alguien corre por el pasillo, le da vuelta por allá, alguien le da por acá, alguien brinca, alguien salta, está en la adoración, alguien se viene al altar a orar mientras que están cantando cantos de adoración. Cada quien está en el culto. Qué bonito, hermano. Que no nada más para las cosas, ¿verdad?, de los deportes, estemos metidos en el deporte, ¿verdad?, allí con la afición, sino que también en el culto, hermano, seamos iguales. Seamos los mismos, con la misma energía, hermano. Hermano, que el Espíritu de Dios siempre esté en la presencia de Dios. Hermano, que siempre esté ahí, hermano. No alejes tu presencia, no alejes tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, que le falte cualquier cosa, pero menos la presencia de Dios. Ruéguele eso a Dios. Señor, es ok. Si no tengo la casa de mis sueños, es ok, that's alright, no importa. Pero no me quites sentir esto que yo siento. Siento la alegría, siento el gozo, la paz. Ay, mire, hermano, cuando éramos más pobres, porque aquí somos ricos, hermano. Muchos de allá en México carecimos de cosas, ¿verdad? Y aquí Dios en este país nos las dio. Y digo éramos más pobres porque no teníamos a Cristo. Cuando dicen gloria a Dios, hermano, porque sin Cristo éramos más pobres todavía, pero ahora somos ricos en Cristo, porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, porque mayor es el Espíritu que opera dentro de nosotros, que ya lo quisiera otra persona. La presencia de Dios, hermano. Habitar en la presencia de Dios, hermano. No nada más se habita en la presencia de Dios en el culto, en la iglesia. Se habita en la presencia de Dios las 24 horas del día. Usted decide cuánto tiempo quiere estar en la presencia de Dios. Usted está trabajando y está en la presencia de Dios. Está manejando y está en la presencia de Dios. Está durmiendo y aún está en la presencia de Dios. Porque el Señor dice, mientras que tú dormías, yo velaba. ¿Lo ha leído en los Salmos? Mientras que tú dormías, yo velaba tus sueños. La presencia de Dios no se aparta de nosotros. Por eso dice la Biblia que al que habita en la presencia de Dios, escuche, listen to me. Mire, el que habita en la presencia de Dios, el diablo no lo toca. El diablo no lo toca. Porque usted está en la presencia de Dios. No nada más está en el culto, en la presencia de Dios. Porque esta es una probadita, una pasadita nada más de la presencia de Dios. La verdadera presencia de Dios está en tu relación con Dios todos los días. Ahí está la presencia de Dios. En tu verdadera relación, comunión